Muy buenos días, sean cordialmente bienvenidos todos. La verdad es que es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Claudio, buenos días, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Yo, la verdad, estoy preocupado. Estoy preocupado y esta semana he estado muy ansioso, pero muy, muy ansioso. Pues yo creo que deberíamos de estarlo, amigo, y muy buenos días. Te doy la más cordial bienvenida a este 25 de marzo, que pues para empezar, para los que vivimos en México, creo que es una noticia, pues si no lamentable, que sí es de generar nostalgia en los que somos de esta época y creo yo que todavía de la época más actual. Hoy falleció Chabelo, amigo, Sí, ese caray. personaje que en México fue ícono de los memes porque cada que moría un personaje conocido aquí en México o internacionalmente, se hacía muy famoso. Entonces, pues quisiera pues empezar con el decir que pues en lo particular yo siento esta pérdida porque es como que remontarme a mi infancia, amigo. A tu infancia de toda la vida, amigo, porque A mi infancia de toda la nos vida, ha así acompañado es. durante siempre y sí, pues evidentemente era parte importante de la cultura popular mexicana, definitivamente. Y sí es una pérdida pues que se siente, ¿no? Definitivamente. Descansa en paz el buen Chabelo. Así es, Claudio. Pues bueno, sin más que comentar, ¿cómo ves si nos vamos de lleno a lo que sucedió en la semana, amigo? Que me uno sinceramente a esa preocupación y no solamente en el contexto de nuestra democracia, valga la redundancia en función de lo que siempre hemos dicho, sino en todo lo que se va dando. Eh, Creo yo que sería bueno tocar los siguientes temas, independientemente también de los que vayan saliendo en el transcurso de la charla, pero esta semana vimos cómo otra vez alguien fuera de la ley hace justicia por propia mano al encontrar a famoso Chueco en Sinaloa. El Chueco fue una persona que en una comunidad de Chihuahua mató a dos jesuitas, a una persona que era aficionada al béisbol y a un guía de turistas. Aunado a esto, Claudio, pues seguimos viendo ya ahora sí en el terreno político cosas que parecerían como noticias de la semana, que si lo vemos como cosas aisladas, no tendrían relevancia, pero también vimos en las, eh, pues básicamente hicieron a un lado a Miguel Osorio Chong, que es el líder de la bancada de los senadores del PRI, lo hicieron a un lado. Eh, Vimos también eh, que ya suspendieron también la iniciativa que promulgó, bueno, que no que promulgó, que impulsó este gobierno, la iniciativa B contra el INE. Y vemos la guerra también de ya ahora sí las corcholatas abiertamente. Ebrard en esta semana presentó su libro, México, una visión diferente. Puso publicidad en avenidas principales de la Ciudad de México. La Ciudad de México se los clausuró. Por ahí sale ya otro tipo de personajes en el área pública, como es Noroñas. Entonces, si juntamos todo esto, Claudio, yo creo que sí estamos en una época o en un momento clave donde sí pudiéramos decir que se está disputando la democracia, de quién tener el control de la democracia. Cuando vemos que también ya sale la lista de los 20 finalistas para estar en el INE o estar ya directamente involucrados en las decisiones del INE, y ves nombres como la hermana de la secretaria del trabajo. Entonces, pues Claudio, los temas están ahí sobre la mesa, te lo dejo tú a tu criterio con qué empezamos y pues esperemos que este programa pues les resulte de interés a los que... Sí, Juanjo, pues vamos a comenzar. Creo que hay dos puntos importantes porque efectivamente con lo que comienzas es una de las cuestiones que probablemente sea de lo más preocupante, ¿no? Eh,
Por segunda ocasión en 2 semanas, vemos cómo el crimen organizado está haciendo justicia. Así es. Justicia por propia mano, lo cual, por supuesto, no es lo correcto dentro de los marcos legales, dentro de la gobernabilidad de México, y que además está contrario al discurso que está diciendo el presidente. La primera vez que lo pudimos ver fue que hace 2 semanas tuvimos como una de las noticias más relevantes y que ha ocasionado una tensión en la relación bilateral Estados Unidos-México, que levantaron, secuestraron, como le quieras llamar, a 4 ciudadanos norteamericanos en Tamaulipas. Y después de presiones y de alguna visita sorpresa relámpago que tuvo el presidente en Palacio Nacional por parte de Ken Salazar y algunas, parece, filtraciones de investigaciones que están sobre su hijo, aparecieron de inmediato, ni siquiera los 48 horas que habían dado de plazo, pero 2 de ellos estaban muertos. Aquí, por supuesto, esa noticia trascendió y ya lo comentamos, nosotros platicamos al respecto. Lo que llama la atención es que al otro día de esto, o a los 2 días de esto, aparecieron 5 personas amarradas de manos, tiradas en el piso, con un mensaje del crimen organizado deslindándose del asesinato de estos 2 ciudadanos y entregando a estos como si ellos fueran los que lo estuvieran haciendo, ¿no? Y queriendo pasar, y porque además fue como el mensaje que se dio desde la mañanera en Palacio Nacional, como si ya se hubiera hecho justicia y se hubieran entregado y entonces todo estaba bien, ¿no? Y ya estaban cumpliendo con lo que le estaban solicitando. Pero aquí de fondo es que, pues primero un cártel se estaba deslindando de un asunto al que le estaban achacando y para compensar lo que hicieron fue agarrar a los que aparentemente sí fue lo cierto y los entregaron, ¿no? Y el Ejército y la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad quedaron en completo ridículo porque no fueron capaces de arreglar absolutamente nada y le dejaron, finalmente la justicia estuvo hecha por parte del crimen organizado. Y en esta semana nos te encontramos con la noticia de que aparece el cuerpo de quien presuntamente era el autor material y parece que intelectual, eso no lo sabremos todavía, del asesinato de los 2 sacerdotes judíos, perdón, jesuitas, discúlpenme, jesuitas que ocurrió hace 8 meses en Chihuahua, junto con efectivamente la desaparición de otras 3 personas y que hasta donde yo entendí solo aparecieron los cuerpos de los sacerdotes, ¿no? El guía Así de es. turistas creo que todavía no aparece el cuerpo. Así es. Y a partir de ahí viene una situación pues extraña, ¿no? Nuevamente lo que estamos viendo es que este asesinato se le está achacando al crimen organizado y aparentemente otra vez es el crimen organizado el que está haciendo la justicia y está haciendo las labores que le corresponden a la Secretaría de Seguridad, ¿no? A las fuerzas de seguridad pública en México, ¿no? Y parece que todo está bien, es decir, el discurso de la mañanera es como diciendo ya, y todavía no conforme con eso, el presidente tiene la osadía, que me parece gravísimo, de culpar a alguien en el gobierno de Chihuahua, no quiso decir quién, nomás lo pone porque eso muy chistoso, porque cuando le conviene dice nombres, achaca, saca. Ahora, como no tiene la información y se ve acorralado, le echa la culpa a alguien en el gobierno diciendo que hubo una negociación en la que le dijeron al presidente, como si lo estuvieran extorsionando, si sacas al ejército de Chihuahua, te regreso, así como si lo estuvieran captados, secuestrados, guardados, los cuerpos de los sacerdotes, pero si no los sacas, no te regreso nada. Y que como muestra de buena voluntad, a no sé cuántos días, aparecieron los cuerpos, se los dieron, pero como para decir, bueno, ya te los di, ahora saca el ejército, y dice el presidente, no, no lo vamos a hacer, y lo saca. Entonces, está ahí. Esta calumnia o esta acusación directa que le hace a alguien que no quiso decir, pero no deja de por eso de ser directa, contradice el discurso que esta misma semana también, dentro de la enorme tensión que ya tiene la relación bilateral Estados Unidos-México,
A lo que el secretario Anthony Blinken, primero, bueno, no después, porque primero fue el reporte que se hace en Estados Unidos sobre la seguridad, ¿no? Eh, Hablando sobre cómo el gobierno de México protege y encubre a los narcotraficantes y permite el paso, diciendo incluso que hay una producción alta de fentanilo bajo pues el cuidado, por decirlo de alguna forma, del presidente. Presidente que niega que lo sepa. Sin embargo, después dice que hay una serie de localización de plantas donde no se produce fentanilo, pero se maquila, dice, ¿no? Se troquela y entonces se manda, pero entonces pues el troquelado también es una parte del proceso, ¿no? Entonces finalmente sí se produce, pero dice que no. Y luego Anthony Blinken dice que hay zonas en las que el narcotráfico tiene control total del país y el presidente dice que no, que se equivoca Anthony Blinken, pero por otro lado está diciendo que sí, porque entonces por eso no quiere sacar al ejército, ¿no? Porque si entonces no hay un control, ¿por qué no saca el ejército? ¿No? Que ahí hay una cuestión. Y me parece que fue ayer la DEA saca un comunicado Así diciendo es. que los cárteles de narcotráfico mexicanos representan por el momento la mayor amenaza global contra la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Y el presidente, por supuesto, se molesta, dice que no, pero por otro lado, este discurso y este estar permitiendo y aplaudiendo que aparezca el Chueco ahora ejecutado por el crimen organizado y la vez pasada con esta noticia que se da de que entregan a unos presuntos asesinos de los tamaulipecos, pero deslindando al crimen organizado. Finalmente, o sea, ¿qué mejor muestra de que Estados Unidos tiene la razón en estos detalles que está diciendo, cuando las labores que deberían de estar en manos de la justicia, de los poderes de seguridad o de las fuerzas de seguridad, las está realizando el crimen organizado? Bueno, de hecho, bien comentas, la DEA pone nombre y especifica que son dos los cárteles que se están apoderando del control de entre ellos la frontera y de ciertas regiones donde la misma DEA indica que ya es el crimen organizado quien está o tomó en sus manos la seguridad de esos lugares y es el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Entonces, es alarmante y es preocupante porque si nosotros vemos las mañaneras, el gobierno actual lo asume como un triunfo del gobierno y no se da cuenta de lo que hay detrás de esas acciones. O sea, mientras tú utilizas al ejército para construir dos bocas, para construir o seguirle dando eh, mantenimiento al aeropuerto Felipe Ángeles y para el Tren Maya y para contener los inmigrantes, pues entonces tú le asignas al crimen organizado la seguridad con todo lo que esto conlleve. De lamentarse, de llamar mucho la atención, porque cuando ya vas conectando los puntos, Claudio, entonces te das cuenta que tampoco podemos hacer a un lado esas suspicacias o esa información que había que detrás de las elecciones de Sinaloa, de Sonora, de diferentes estados, estuvo involucrado el crimen organizado. Aquí el punto es a dónde este gobierno está llevando la situación tan polarizada que existe en el ambiente y que si tú le agregas o le adicionas este factor de que el crimen organizado ya pueda tener participación directamente en diferentes áreas de la gobernanza en México, pues sí nos alarma, sí nos preocupa. El problema es que este tipo de situaciones, ahora sí que le voy a dar la razón a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, en la declaración que hizo el jueves o viernes, donde él dice, mientras más divididos estemos eh, eh, en México, que los gobernadores no lleven acuerdos que fortalezcan la seguridad, eh, el crimen organizado está regocijándose de eso, va a sacar provecho.
La pregunta sería ¿quién no le ha informado a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que quien lleva eso a cabo día con día es el mismo López Obrador, cuando en sus mañaneras indica, y ojo, no estoy defendiendo a ningún gobierno, pero cuando él en las mañaneras indica, a ver, hay tantos asesinatos y feminicidios en Guanajuato. ¿Qué está haciendo Guanajuato? ¿Por qué a Guanajuato no le dicen nada? Señor, usted está a cargo de la seguridad federal. Usted tiene todas las herramientas para decirle a Guanajuato qué acciones o qué estrategias debe llevar a cabo en conjunto con el gobierno federal. Mm. Pero yo no veo nada en contra de las matanzas en Sonora. Esta semana hubo una matanza de 16 personas. Yo no veo nada que diga de Guerrero, donde ya se están levantando grupos de autodefensa como lo hicieron en su momento en Michoacán. Yo no veo, yo no veo esa estrategia de unificar un criterio de seguridad en base a una república. Yo sigo viendo todas las mañanas ese constante goteo de división, de denostar, de estás conmigo o contra mí, en una área que es crítica y que es vital para todo, que es la seguridad. Entonces, cuando ya vemos este tipo de circunstancias, yo le dejaría la pregunta a los que nos ven. O sea, poco a poco vamos a dejar la seguridad en manos del crimen organizado. No, definitivamente no. Y además, ver cómo el presidente también el mismo día de ayer, hablando al respecto, se lanza en contra de la ONU y la ataca porque en una cuestión en la que yo digo, pues está aceptando una ineficiencia y una inutilidad en el cuidado de la seguridad en México, porque la ONU, por supuesto, reprueba el acto del asesinato del Chueco en las circunstancias en las que se da, no porque esté protegiendo al Chueco, sino porque finalmente era perseguido de la justicia, se ve aquí pues tal vez alguna venganza, algún silenciamiento de algún tipo, la ONU se pronuncia y dice que eso no está bien, pero sobre todo hablando de que eso es el reflejo de un sistema que no está cubriendo sus funciones y que hay un clima de inseguridad tremendo. Y el presidente osa tirarle a la ONU, decir que cómo se atreven a hablar sobre esto, que por qué no se habían pronunciado, por ejemplo, cuando desaparecieron los 43, ¿no? Echando claramente, por primera vez en mucho tiempo, un ataque al sexenio de Peña Nieto, ¿no? Cosa por la que voy a ir en un momentito, porque eso Sí, sí, es sí. el tema de conectando el punto siguiente, pero tiene que ver con esto importante, porque no se habían hecho. Cuando, por supuesto, la ONU inmediatamente escuchó esto, dijo que no, que disculpen, pero y le enseñó el pronunciamiento que sí hicieron cuando desaparecieron los 43 de Ayotzinapa también. Pero aquí lo importante es que dice el presidente, es que la ONU no tiene por qué meterse, ¿no? Poquitito le faltó para decir que eran conservadores. Dice, así se hace la justicia en México. O sea, ¿cómo siendo presidente en la mañanera, aunque le estés hablando a tu clientela, ¿no? A tu base, a la gente que ve la mañanera y que te cree todo lo que tú dices, ¿cómo te atreves a decirle que en México la justicia se hace así, con asesinatos, a la ley del revólver, del crimen organizado y a oscuritas? ¿No? O sea, ¿cómo te atreves a decir eso? Eso no puedes decirlo en una mañanera, en una conferencia de prensa, de manera oficial, y por supuesto que con este argumento, que es completamente inválido, descalificar lo que dice la ONU al respecto de un acto que es definitivamente recordarnos a lo más primitivo y como si estuviéramos en la vieja, en California, con la ley del oeste, ¿no? Pues sí, porque al final lo que tendríamos que ver como ciudadanos, amigo, es que, pues, López Obrador es un hecho que se va físicamente y con él el poder que está ejerciendo. Aquí es mm, preguntarnos, ¿estábamos en contra de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón? Por supuesto. ¿Estábamos en contra de la militarización al país?
por supuesto. Estábamos en contra de lo que desató la guerra de Calderón. Aquí como ciudadanos la pregunta sería ¿qué México va a dejar este gobierno en función de seguridad? Me preguntaría yo, ¿el crimen organizado es que antes? Me preguntaría yo, ¿los militares están haciendo para lo que son el objetivo principal de estar en un país? Me preguntaría, ¿quién entre al poder del partido que sea, llamándose mismo Morena, va a seguir la línea de seguir ocultando la situación que este mismo gobierno creó? Pues son preguntas que, por supuesto, yo no me las puedo contestar y creo yo que quienes nos ven probablemente pudieran suponer. Lo que es un hecho es que, pues, nadie lo sabe. Y nadie lo sabe porque depende mucho también quién llegue y qué sea prioridad. Porque si tú me dices qué prioridad hay en México, pues de un México de Peña Nieto a un México de López Obrador, creo que siguen siendo los mismos problemas, pero agudizados. Y con una, con un factor que creo yo no veíamos eh, tan visible en los actos, que es ya el crimen organizado ganando terreno y permeándose ya directamente en la política mexicana. Entonces, cuando tú ves, no sé si esto mismo ve a Estados Unidos, pero cuando tú ves que ya se van sumando voces en los Estados Unidos indicando, pues, que tengamos cuidado porque el crimen organizado ya está involucrado en la política mexicana, que tengamos cuidado porque se están rebasando líneas de seguridad, que tengamos cuidado porque ya estos dos cárteles que indican la DEA, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, van diversificando ya sus modus operandi. Ya vemos que en Guerrero, pues ya aparte de ser negocio las drogas, la extorsión, etcétera, ahora es negocio el ganado. Entonces yo creo que la estrategia de Estados Unidos para tratar de ser contrapeso en esa parte y poderse involucrar es el tema del fentanilo. Y lo digo que es el pretexto porque el problema ahí está, va a seguir sucediendo, es un problema común, porque pues algo que sí hay que reconocer es que no todo el problema es de México. El mismo Marcelo Ebrard ha dicho, bueno, ok, ya podemos controlar el tráfico de las drogas, pero allá ustedes pueden controlar el consumo y el tráfico de las armas. Entonces, creo yo lo que está haciendo Estados Unidos es encontrar esa coyuntura política, social, en donde pueda empezar a concientizar o informar a muchos mexicanos que por el día a día no tenemos noción de lo que pasa. Insisto, lo que dice Estados Unidos de López Obrador, seguramente se ha repetido en gobiernos anteriores. El problema que ve aquí Estados Unidos es que ve a un presidente que tiene su mira puesta y el objetivo principal en ideas propias y anacrónicas. Y yo creo que en este momento, Claudio, ya la importancia que va teniendo la sucesión presidencial ya no es en función de los ideales del López Obrador. Yo estimo, considero, creo que ya es en función de protegerse a él, porque él sabe que de llegar un, un partido opositor o de llegar alguien del ala contraria de Morena, seguramente políticamente lo que está pasando en estos momentos va a ser carnita pura para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Un gobierno que decía, primero los pobres, se va a barrer con la corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo, no somos iguales. Y ves que el mismo hijo mayor de López Obrador tenía una casa con lujos en Houston, que por diferentes circunstancias
coincide que empiezan las investigaciones en Estados Unidos y se regresa y ves que va a hospitales caros, que va al mismo Palacio Nacional con guaruras y nanas para sus hijos, que hace una despensa que probablemente muchos de los que votaron por ellos no podrían hacer en una tienda de autoservicio de estas consideradas club. ¿Por qué club? Porque tienes que pagar una membresía. Lo hace y él no lo juzga, sino lo justifica y lo lleva al en contra de mí y quieren afectarme con esto. Pues entonces estamos viendo que el presidente ya está dejando de ver a un lado a México, si no es que siempre lo dejó de ver, y está poniendo al centro sus ideas y el protegerse a mí. No, y la verdad es que de ahí justamente me das pauta para abrir al siguiente punto, ¿no? Con esta conexión por la protección, ¿no? Que bien dices que la preocupación ahorita del observador, efectivamente, al ver que no le están saliendo las cosas bien, que no le están saliendo las cosas bien porque no están bien planteadas y no están bien fundamentadas, porque no pensó en cuál era la mejor estrategia para llevar a cabo la ejecución de los diversos planes que sustentaban o que abanderaban la cuarta transformación. Ahora lo que le queda es tener que prepararse para que si en caso de que hubiera una persecución, esté protegido, ¿no? Y a partir de esa protección está ahorita pensando en justamente eso, ¿quién va a poder ser el sucesor que le pueda garantizar eso? Tal como sucedió cuando se da la transición de poder entre Peña Nieto y López Obrador, ¿no? Y se habla y se dice mucho de un pacto en el que se cuida, y ese es uno de los motivos por el que vemos que cuando el presidente llama de manera incendiaria a hacer un juicio contra expresidentes, a meter a la cárcel a los corruptos y a decir, cosa que por supuesto no ha pasado, ni pasará por lo menos en el sexenio de López Obrador, y todo lo que estuve diciendo era eso, politiquería y machuchería, solamente se dirigía a Cedillo, Fox y Calderón, ¿no? Y ahí Así es. queda. Y nunca mencionaba, de hecho, no solo no lo mencionó, sino lo dijo de manera abierta, no a Peña Nieto, a él no le vamos a hacer nada, ¿no? Y pues bueno, hemos visto que todos los ataques van en contra, principalmente de Calderón, un poquito de Fox, pero no habla absolutamente nada de Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se habla de este pacto, un pacto de aparentemente de caballeros, en el que no olvidemos que el secretario de Gobernación fue justamente Osorio Chong, que ahora es senador y que es el, digamos, coordinador parlamentario de este grupo político, de este partido, ¿no? Dentro de ahí. Y que está ahí. Y que por supuesto tiene una postura que se confronta a la de la otra parte del PRI que nosotros vemos encabezada por Alito Moreno. Un Así Alito es. Moreno que hemos visto en unas circunstancias que no nos agradan porque parece que se dobló ante Morena, que votaba a favor, que votaba en contra y que nada más al ver la presión, principalmente en las últimas dos marchas de la ciudadanía que iban a favor de la protección del INE, fue que se tomó una postura y dijo, está bien, vamos a apoyar y entonces no voy con Morena, pero de lo contrario, parecía que no. Y entonces esta semana por una propuesta que hace el mismísimo Alito Moreno, quien por cierto no va a poder ser reelegido en su cargo de presidente del partido, eh, destituye o pide una destitución del cargo de coordinador, es decir, Osorio Chong sigue siendo senador, pero lo destituye de esta coordinación parlamentaria del partido y todo mundo inmediatamente voltea y ataca a Lito, ¿no? Porque entonces está diciendo que está desmembrando al partido, que le está restando poder, que si lo último que quedaba en la posibilidad de que el PRI tuviera un contrapeso y todo estaba en Osorio Chong y shalala, y todo. Yo quiero decir de una forma muy personal, ¿no? Porque lo hemos comentado aquí, que a mí me parece todo lo contrario. Osorio Chong pertenece a un grupo que es muy cercano a López Obrador. No se nos olvide que Osorio Chong y Alfonso Durazo, ¿no?
que fueron los dos priistas. Bueno, Osorio Chong sigue siendo priista, pero Alfonso Durazo era priista y se hizo morenista y ahorita es gobernador de Sonora por Morena, pero ya sabemos que fue el secretario de Seguridad Pública Sí, antes de que fuera el gobernador de Sonora. Tenían una relación también muy cercana, ¿no? Con, es decir, con Alejandro Armenta, quien también fue priista, ¿no? Muy cercano a Peña Nieto, y que en este sexenio se convierte de hueso colorado en morenista, ¿no? así es. Y la realidad es que los acercamientos que el PRI estaba teniendo con Morena eran en realidad a partir del grupo de Osorio Chong. ¿Por Sí, qué? Bueno, pues porque Osorio Chong fue justamente el artífice de este pacto entre caballeros para proteger a Peña Nieto, a Videgaray y al mismo Osorio Chong, y que a él le permitiera estar ahí y entonces apoyar a estas cosas. Entre ellas, por ejemplo, lo que seguirá en un ratito, que pues todos los puntos están interconectados, que hablaremos de lo que sucedió con el Plan B y la suspensión de estas leyes secundarias que nos permiten ahorita dar un pequeño respiro, ¿no? bueno, Claudio, fíjate cómo una acción en el ambiente político genera muchas posibles conclusiones. Hay desde quien dice que esto es una venganza de Malio Beltrones. No sé si recuerdas que Osorio Chong fue un opositor reacio Para allá iba eh, ahorita, pero sí, sí, en sí. el peñismo. Y hay desde quien dice, estoy poniendo esto en contexto y al final voy a dar mi punto de vista. Hay quien dice que quien quedó ahorita como líder de la bancada del Senado, Manuel Añorbe, es, es casi te puedo decir que un aliado del López Obrador, y esto porque Manuel Añorbe en un Twitter, cuando se le estaba poniendo en tela de juicio la reputación de Yasmín Esquivel, él pone que lo que están haciendo contra Yasmín Esquivel son calumnias y golpes de sus adversarios. ¿Qué conclusión pudiera yo sacar como ciudadano, Claudio? Sería esta, que es un mal momento y un mal mensaje que está enviando al ciudadano, porque el PRI, para empezar, está a nada de su extinción. El PRI sigue manejándose como PRI, tal cual. Todo esto empieza cuando le piden a Lito Moreno, exactamente Osorio Chong y su base o los senadores, que renuncie al partido 7 meses atrás. Coincidentemente, Claudio, en ese periodo vienen las acusaciones de hacia Alito de la corrupción, etcétera, etcétera, por parte de Laida Sansores, en su hora que hace allá en tipo mañanera en su estado, y empiezan a suceder cosas que a mí me llama mucho la atención y me muevo de esta manera porque se me imagina mucho el estilo de Alito con el de Monreal. Ay, dan tumbos de que están en contra de, que están a favor de, pero en sus hechos no sabes cómo descifrarlo. Entonces, como ciudadano, yo lo que veo es que si existen las coincidencias, esta fue una muy mala coincidencia, porque el mensaje que tú das previo a las elecciones de Coahuila y previo a la que será la madre de todas las batallas, que es el Estado de México, el mensaje que das como ciudadano es, bueno, si un partido de la coalición se está peleando, ¿qué va a pasar cuando tengan que tomar decisiones los tres partidos si uno de los tres no está bien en su seno, en su unión? Esa es una. Dos, ¿por qué Alejandro Moreno y el PAN decidieron que ellos iban a llevar, en este caso, el PRI, la estrategia y liderazgo para las elecciones de Coahuila y el Estado de México? ¿Y por qué la coalición la va a llevar en el 24? Con estos hechos, como ciudadano, ¿qué me dice que terminando la elección del Estado de México, sea cual sea el resultado, pues Alito de la nada dice no?
Si yo no llevo el liderazgo y la estrategia para la del 2024, entonces no, porque entonces tú estás viendo que un cuate que es un líder de un partido político actúa en base a sus intereses y no en intereses de la nación, pues genera muchos conflictos. Ahora, yo creo que en esto, y ahí sí no me voy a meter en el sospechosismo ni el tratar de yo en este espacio meter esa vena de interrogación si tuvo que ver López Obrador. Esto no tiene nada que ver López Obrador. Este es un problema de partidos y por eso me llama mucho la atención. ¿Por qué en este momento hacer este tipo de movimientos cuando, cuando ves que está muy endeble la democracia en México? Esa sería mi pregunta y esa sería mi conclusión, Claudio. Sí, yo nada más te quiero decir que no tiene nada que ver con López Obrador, es decir, no es algo que en el que haya tenido injerencia él, pero sí tiene intención de debilitar principalmente a López Obrador, ¿no? Ok, Porque sí es cierto que aparece, más bien, reaparece en escena Manlio Fabio Beltrones, que así es, eso es definitivo. Manuel Añorbe es una de las personas más cercanas a Manlio Fabio Beltrones y que se había mantenido porque Osorio Chong lo neutralizó durante el sexenio de Peña Nieto. Sin ánimos de que parezca que apoyo al PRI, porque definitivamente es uno de los peores partidos que puede existir y contra los que peores opiniones tengo, me parece que una de las esperanzas que pueda tener el partido es justamente Manlio Fabio Beltrones. así es. Es como estar diciendo que nos gusta la caca y que porque Manlio Fabio es otra persona que es un mafiosísimo, ¿no? Pero se empieza a notar este debilitamiento de este grupo que apoyaba, sobre todo que durante la semana pasada en Radio Pasillo, que es una de las mejores fuentes en las cuales la rumorología se puede convertir en la tendencia de lo que ocurre en las próximas semanas, se decía que la semana pasada el PRI estaba entregándole el Estado de México a Delfina Gómez y que ya daban por perdida la elección de Alejandra del Moral y que se ha desinflado tanto en encuestas como en aceptación. Claro, ahorita ya no pueden hacer campaña, ¿no? Están en estos Exactamente. cierres, pero que era lo que se estaba comentando. Y entonces, quien sale, porque finalmente es quien empieza a promover esto, pero desde lo oscurito, es un grupo del PRI que, por supuesto, eh, apoyado o digamos que motivado por Manlio Fabio Beltrones, en realidad empieza a cobrar la fuerza que sí tienen Beatriz Paredes y María de los Ángeles Moreno, que son también Es, opositoras a es correcto. Osorio Chong y que están haciendo, pero para no quemarse, están aventando adelante, a Alito Moreno, porque ya está quemado, ya está tronado. Entonces, ahorita no importa que tengamos esto, tú aviéntate, porque nosotros tres, Manlio, Beatriz y María de los Ángeles, vamos a tomar la fuerza que debe de tener el PRI cuando llegue el momento, no ahorita, ¿no? Lo estamos sacando como acostumbran, ¿no? Y aprovechando que lo que tú dices es perfectamente cierto y es la tendencia que yo creo que va a haber, Alito va a decir, si no voy yo, no va nadie. Todo. Ya vimos quién lo hizo en el sexenio pasado y está ahorita quemadísimo y tuvo que huir en el país porque fue lo mismo que hizo Ricardo Anaya en el PAN, Así es. ¿no? Y entonces no dejó que absolutamente nadie más fuera el candidato del PAN porque estaba respondiendo a intereses personales y no de nación. Y pues vimos el resultado. Y eso es lo mismitito que va a pasar con Alito. Nada más que atrás están estos tres enormes dinosaurios de la política que hay surcos, ¿no? Por donde pasan, por el tamaño del colmillo y el peso que tienen, que lo que están haciendo es preparar el camino para reforzar al PRI en un momento en el que la coyuntura de esto, de López Obrador, está ahorita acorralado y ya no está pensando en el movimiento ni la ideología de la Cuarta Transformación, sino en la autoprotección y la supervivencia de lo que le queda después de haber cometido una serie de atropellos y corruptelas que lo están llevando ahorita a solamente tener que cuidarse,
y no de estar tratando de ver en la supervivencia del movimiento. Sí, y lo que llama la atención, Claudio, es que al día de hoy se están acortando los tiempos. Quisiera yo pensar que como en años anteriores, pues estamos a un par de meses de empezar a saber y ver bien claramente quién van a ser los candidatos de la oposición, porque los que yo veo de momento creo que son simplemente candidatos para asumir los costes políticos o los golpes de López Obrador. Ya veo muy frío al hijo de Miguel de la Madrid. Vamos, de hecho nunca pintó. Creo que Lili Telles no es su Bueno, interés Lili ser Telles. candidata. Ahora Gurría, que no sé por qué o de quién se imaginó que podría ser, pero, pero, pero veo con muchísima expectación, por poner algún adjetivo, que se les está haciendo bolas el engrudo. O sea, este tipo de situaciones lo único que hace es aplazar más tiempo el saber quién vas a presentar ya realmente como candidatos fuertes. Porque me llama la atención que en las encuestas que han hecho el Financiero y otras casas de encuesta, entre ellos también Mitoski, sin saber nombres, los que la mayoría de los ciudadanos conocemos y pensaríamos que están en la mente para ser contendientes a la candidatura de 2024 es Ricardo Anaya y el hijo de Colosio. O sea, y cuando tú ves eso dices, no, o sea, claro que no. No, de Pero ningún. también, ¿qué tiempo le vas a dejar a los que sí realmente van a contender por la presidencia cuando vas a ver una lucha encarnizada por el Estado de México y lo que esto lleve? ¿Y qué quiero decir lo que esto lleve? Dos hipótesis. La primera, si pierde Morena, todo lo que va a haber detrás de esa resolución. Primero, pues que el INE, por supuesto, estuvo del lado de los rivales. Segundo, que pues simplemente hubo fraude. Tercero, que ahora ya cuando la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Norma Piña, pues va a estar a favor de, etcétera. ¿Cuánto tiempo en los medios se va a llevar eso? Y eso va a restarle automáticamente interés a los que vayan a ser los nuevos candidatos, bueno, los que seguramente van a ser los candidatos para contender en el 2024 de la oposición. Y si gana Morena, amigo, por supuesto que ese va a ser el estandarte para que las nuevas corcholatas o las corcholatas existentes tomen para decir, ya ven, desterramos al único Estado que nunca tuvo una transición política. Este es el momento de Morena. No van a tener tiempo, no van a tener espacio los que vayan a ser los candidatos de la oposición, amigo. Mira, yo te voy a decir algo que comenzaste en tu bloque anterior diciendo que no veías a la oposición y que te preocupaba que el PRI pues no mostrara una cuestión en cierre y que la ciudadanía, y lo estás viendo como desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Sí, Y que esto afectaba justamente al ciudadano porque le estaba dando una imagen de desquebrajamiento y de que no había oposición y todo el asunto. Y tienes toda la razón, nada más que hay que poner en el centro y no hay que olvidar que al PRI, particularmente al PRI, le vale madres lo que piense la ciudadanía. Y le vale madres el proyecto de oposición y de coalición y de todas las cosas, y el PRI está viendo por una cuestión meramente de intereses, pues sí, de partido, de grupo, y que finalmente, pues lo voy a decir así, son personales, aunque es paradójico pensar que son personales por un partido, ¿no? Pero están viendo en sus propios intereses. Y entonces todo lo que están haciendo es por eso, por tratar de cuidar la permanencia del partido, ¿no? Y así no es, por la oposición y el proyecto de nación, eso les vale madres, completamente. Y creo que a la ciudadanía de a pie, normal, común, pero empezando por los medios de comunicación, nos preocupa mucho saber quién va a ser esa oposición. Y, así es. y por eso están ahorita buscando los candidatos que puedan tener
algo de lo cual nos tenemos que asir, que aferrar para tener una esperanza y no perderla, y entonces sí, porque si no, entonces nos daremos por perdida la lucha desde ahorita. Sin embargo, si yo me pusiera en los pies del estratega político que están encabezando lo que pudiera ser la coalición, yo no podría tomar una postura de quién son las figuras, porque me estoy arriesgando a que el movimiento encabezado por López Obrador, en la boca de López Obrador y en el púlpito de López Obrador, es decir, la mañanera, me dedique a destruirlo antes de que sea el momento. Y entonces Así es. mejor nos guardamos que se deshagan los medios de comunicación, que se deshaga la gente, que se deshagan todos con sus propuestas y que digan y que se barajen. Nosotros lo vamos a guardar aquí. Y mientras, lo que hacemos es que esta desesperación que tiene López Obrador de no poder ver que tiene el apoyo, de ver que no puede llenar el Zócalo 60 veces si no es mediante acarreados, que está perdiendo la credibilidad, que Estados Unidos lo está presionando, que le está saliendo mal todo, que tiene reveses políticos, que tiene reveses sociales, que tiene reveses económicos, que tiene reveses parlamentarios, que tiene reveses legislativos, que todo lo que le está saliendo mal lo llegue al punto de la desesperación para que entonces, cuando llegue el momento de lanzar al candidato, este candidato esté tan cuidado, tan protegido, que no tenga la forma en la que lo tenga que destruir o que lo pueda destruir y que él esté tan preocupado por esa aferración al cuidado que entonces no haya forma de atacarlo y entonces ahí sí vamos como oposición y entonces te puedo poner a quien sea. No puedo ahorita decir quién, no me imagino quién, pero lo vamos a poner, pero ya lo están orillando, ¿no? Es Claro. yo, Claudio, pensando como si fuera un estratega político, ¿no? No significa que porque yo lo esté pensando y que pudiera ser como lo acabo de platicar, suena muy bonito y muy fácil y además infalible, ¿no? Pero no significa que sea lo que están pensando ni Manlio Fabio, ni Alito, ni quien quiera que esté, que creas que está atrás de esto, ¿no? Que pueda estarlo manejando, pero pudiera ser muy, eh, digamos que factible, pero al mismo también es muy inocente pensar así, ¿no? Por cómo Sí. están las cosas. Entonces, pues vamos a ir viendo cómo se presentan, pero eso es lo que yo creo que es por lo que ahorita están haciendo, y el PRI, por supuesto, no tiene ningún interés, ni el PRI ni el PAN tampoco, tienen ningún interés en ver ni a la ciudadanía ni al proyecto de nación. Están cuidando sus intereses personales, pero ahorita yo creo se están esperando y están dejando los ataques, porque de esos ataques pueden hacer cenizas suficientes para resurgir y atacar, pero dejando que López Obrador se autodestruya, ¿no? Ya vimos que su propia destrucción está en su boca, en sus palabras, en sus promesas mal cumplidas y adentro de su partido. Sí, y aquí hay que agregar, como bien dijiste tú, que, que cuando juntas todo, suma. Y con eso quisiera dar pauta al siguiente tema, porque va también conectado y de la mano con lo que estamos platicando. Cuando tú dices, y bien dices, que a los partidos no, el interés primordial básicamente no radica en función de las necesidades de sus gobernados o de los ciudadanos, estoy a favor de, pero cuando tú te das cuenta que el ciudadano se une independientemente, ajeno a los intereses de los partidos, también genera una presión, esa presión social la vemos, por ejemplo, en Francia ahorita, la vemos en Israel en este momento, la vemos en diferentes partes del mundo, pero aterrizando a México, Claudio, cuando tú y yo fuimos a la marcha del INE, en los diferentes espacios que nos manifestamos, indicamos, esto es una marcha a favor de la democracia, a favor de las instituciones, a favor del derecho que tenemos nosotros para ejercer libremente nuestro voto. No es en función de algún interés político, no es para defender a algún político o partido político, ni siquiera es para defender al que en ese momento encabeza el INE, es defender nuestro espacio. El día de ayer, Claudio, seguramente esa marcha para muchos no significó nada, pero el día de ayer el ministro Javier Lainez
concedió la suspensión del plan B. De hecho, en la noche emitió un comunicado de prensa en donde se manifiesta que se admite la demanda, la cual fue presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada. ¿Qué es esta concesión o a qué se refiere esta suspensión que el INE interpuso? Bueno, el INE interpuso que básicamente, para hablar coloquialmente como ciudadano, era esa burocracia dorada que quería quitar el presidente o que dijo el presidente que había en el INE. ¿Qué es esa burocracia dorada, Claudio? Lo platicamos. Es todo ese conjunto de profesionales que ya han llevado a tal grado su especialización que hacen factible la operación de las elecciones de forma rápida, expedita e inmediata. ¿Qué quiere decir esto? En las elecciones que tenemos nosotros en México, hay un conteo rápido que se llama PREP. Ese PREP no se podría llevar a cabo sin los miles de burócratas, por así decirlo, o personal que trabaja en el INE, que hace ya un conteo o con una metodología que hace confiable al ciudadano dar los primeros resultados. Nosotros, yo por lo menos en las últimas 3 elecciones, ya me voy a dormir sabiendo quién es el candidato ganador. Solamente falta llevarlo al aspecto o al terreno legal, que es contabilizar las actas. Y eso ya, como ciudadanos, no nos compete. Ahí hay un representante de cada partido político y hay un representante ciudadano validando que lo que se dio en el PREP, que estos burócratas dorados o la burocracia dorada se encarga de hacer, sepamos nosotros, y nosotros como ciudadanos al otro día nos valga gorro qué hacer o qué no hacemos. Pero el mensaje al mundo exterior es que la democracia se hizo valer y eso automáticamente da confianza y certeza de que todo lo que conlleva nacional o internacionalmente a un país se va a seguir llevando a cabo y respetando. Eso es lo que quería atacar López Obrador. ¿Por qué? Mi conclusión, y te doy la palabra. Como ciudadano creo yo que porque quitando esa burocracia dorada, le das pie a que los partidos, todos el que tú quieras, puedan hacer manipulación a modo de esos votos. Y el resultado, pues puede ser a favor de uno u otro, dependiendo las circunstancias, contextos e intereses, seguramente en ese momento del partido en poder. Sí, Juanjo, y a eso era lo que nos referíamos la semana pasada cuando comentamos que cuando la ministra Yasmín Esquivel se ausentó de, de las sesiones de la Suprema Corte de Justicia, cuando se descubrió que también había plagiado su tesis de doctorado, la ministra Norma Piña, en conjunto con los demás ministros, decidieron que en lugar de derogar las leyes secundarias, iban a ver a nivel constitucional, es decir, si iban en contra de la Constitución o iban a favor de la Constitución. Con eso ya no requerían que se tomaran los votos que implicaban los ministros que hubieran votado en contra de la derogación. Y a eso era lo que yo me refería cuando decía que era una jugada maestra, ¿no? De tipo ajedrez. Porque Sí, entonces, pues ya no iba a sacar esto. Y entonces cuando llega la, digamos que denuncia que hace el INE ante estas cuestiones, lo que hacen es que a partir de la inconstitucionalidad permiten hacer una suspensión temporal, ¿no? O sea, eso habrá que decir. Ahorita podemos estar tranquilos porque el INE efectivamente no se tocó, no se toca y vamos a poder estar así tranquilos un tiempo. Un tiempo que nos garantiza que como se han estado llevando las elecciones con este PREP, con esta cantidad de personas, no va a haber despidos masivos, vamos a seguir teniendo la operación, vamos a tener resultados, va a poder haber sanciones sobre lo que hagan los candidatos y los partidos, que era también lo que se quería quitar. Eh,
van a operar perfectamente bien ahorita en las elecciones del estado de Coahuila y del estado de México de manera inmediata y así van a estar. Y Así es. después, pues seguramente Morena va a meter algún recurso o a presentar un nuevo plan o algo para que esto pueda operar o que intente operar para las elecciones del 2024, que finalmente va a ser su gran gallito. Pero ahorita por lo pronto podemos estar tranquilos de que se va a llevar. Si gana Morena, es porque va a ganar limpiamente, eso lo podemos tener clarísimo, ¿no? En cualquiera de los dos. Pero si gana la oposición, vamos a también tener la tranquilidad de que está ganando porque está teniéndose un conteo abierto, transparente y que, ojo, no lo está haciendo el INE. El conteo no lo hace el INE. El conteo de las elecciones, de los votos, los hacen los ciudadanos. Así es. Ciudadanos que son insaculados, o sea, que los sacan de una tómbola donde les están diciendo que pues están invitando y que bueno, tú tienes la opción de decir no, no quiero aceptar, pero si aceptas, todas las mesas de las casillas de votación donde están involucrados los conteos, la revisión, la generación de actas y todo, que después llega a esta burocracia dorada que dices y que entonces son los que la avalan, está hecho por ciudadanos que no pertenecen a ningún partido, ¿no? Y eso es lo que nos da la garantía de saber que, como perfectamente lo dijiste, creo que no hay una forma más clara de referirnos a esto, nos podemos ir a dormir tranquilos sabiendo que las elecciones se llevaron de la mejor manera. A lo mejor no ganó por quien yo voté, a lo mejor no estoy contento, a lo mejor me da miedo lo que pueda pasar, pero no estoy preocupado porque haya habido un fraude, porque las cosas han llevado de una manera equivocada y todo, porque los que están haciendo este trabajo son los ciudadanos y no el INE, no esta burocracia pagada o protegida, ¿no? Que era la que según está queriendo atacar. Y por el contrario, si se hubieran aprobado estas leyes y estuvieran operando, sí teníamos un peligro porque entonces los votos los iban a llevar a cabo los siervos de la nación y el grupo de Morena. Y entonces las credenciales para votar iban a estar hechas de papel con una posibilidad de ser falsificadas y reproducidas y tener como respaldo esto que podría eh, rellenar o, como dicen, embarazar urnas, ¿no? Es decir, que se les llenan de votos que no existieron, pero que están respaldados con una credencial que no tiene mecanismos de cuidado para evitar la falsificación y que pueden estar, y una serie de mecanismos que facilitaban que haya fraudes electorales, ¿no? Y que eso es lo que, pues lo que hasta ahorita se ha estado evitando y por lo que estamos, pues, votando, dándole un voto de confianza a nuestro Instituto Nacional Electoral. Sí, aquí cabe nada más hacer una observación, Claudio, que yo ya creo, y digo yo creo, porque obviamente basándome en cómo actúa la ley en México, López Obrador y Morena o quien pueda hacer las impugnaciones a esta resolución, tienen hasta 8 meses para hacerla. Si contamos los 8 meses, ya no les alcanzaría para que esta suspensión, o bueno, este llamado plan B, se pudiera ejecutar en las elecciones de 2024. Por lo cual te puedo decir que en ese aspecto ya no va a haber ninguna modificación y las elecciones como tal, con la estructura actual del INE, se van a llevar a cabo. Pero, ahí viene el pero, que me da automáticamente la transición para conectar puntos, pero nosotros, al decir nosotros, tú y yo, el programa pasado platicamos del probable plan C que tenga en manos el presidente de la República, y ese sí, eh, probablemente pudiera llevarse a cabo. ¿Qué es ese plan C? Bueno, mmm, ahorita actualmente se van a hacer cambios en lo que es Los el consejeros, consejo del INE. El consejo, consejo del INE. la cabeza, Se van a digamos. hacer la cabeza, exactamente. Entre ellos, el puesto que está llevando ahorita Lorenzo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente. el consejero presidente. Aquí, ¿cuál es el problema, Claudio? Pues que ayer se dio una lista
ya de los 20 aspirantes que están en la terna final a ser consejeros del INE. El problema es que de esta lista hay 6 perfiles que no cumplen con esa llamada idoneidad por tener vínculos partidistas. Y el problema que hay, y como bien dices tú, ya nos los venía diciendo el secretario de Gobernación, esos representantes deberían de ser por insaculación, lo que tú decías. Una tómbola, nadie sabe, y lo sacamos al azar. Hay una gran probabilidad, Claudio, de que en este comité sí queden personas que sean o que estén vinculados con el partido Morena. Entre ellos, te comentaba, está lo que se llama, la persona se llama Berta María Alcalde Luján. Ella en particular es hermana de la secretaria actual del Trabajo y ella ha participado en asambleas y ha participado directamente con el partido Morena y creen que ella puede ser la que pudiera quedar como presidente consejero. Entonces, aquí el punto, Claudio, es, ¿tú qué ves, qué vislumbras en este tipo de escenarios? Yo lo que veo, Claudio, y quisiera suponer y pecar de inocencia, que si se lleva a cabo este tipo de elección en base a los estatutos del INE, yo creo que deberían quedar fuera estas personas. ¿Qué conllevaría esto políticamente? No lo sé, pero sería lo más sano para el INE, amigo. Ay, amigo, es que esto sí es un poquito complicado porque, pues sí, por estadística se tienen que renovar algunos de los 11 consejeros, entre ellos, digamos que los más, el más visible y obviamente el que llevaría la cabeza y la batuta de muchas cosas, es el del consejero presidente, ¿no? Así es. Pero vamos a recordar, son 11 los consejeros que deben tener, ¿no? El consejero presidente y otros 10. No todos se van a renovar. Y obviamente esto se tiene que someter a cualquier decisión que puedan tomarse en esta cabeza se tiene que someter a una mayoría, ¿no? Pero Sí, preocupa que justamente pues la cabeza esté ocupada por alguien que tenga un vínculo muy cercano, muy fuerte al partido en el poder, porque podría facilitar otra vez estas conductas que derivarían en un fraude electoral, ¿no? En una conservación del poder a la mala, sabiendo, teniendo como antecedente que ya no se cuenta con la mayoría de los votos como lo obtuvieron en el 2018. Pero, pues bueno, por estadística hay una alta probabilidad de que queden, ¿no? Pero eso no significa que lo vayan a quedar. Sin así es. embargo, si mal no me pareció leer y revisar en algunas de las noticias, ayer se deben a conocer estos perfiles que pues son más cercanos y en la Cámara de Senadores se leyó, pero se omitió leer a otros 20 candidatos que también están en la contienda, pero que no figuran porque no pertenecen a los partidos, ¿no? Y que tienen un poquito más de idoneidad, no sé, que son Exacto. más posible y que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, si donde estamos cuidando esta transparencia, inmediatamente se quejó y dijo que por qué no los habían nombrado, ¿no? Entonces están ahorita pugnando con esto y eso, por ejemplo, pudiera ser que al no ser visibles, los senadores entonces no los tomen en cuenta para que formen parte de esto, ¿no? Y con esta impugnación que hace el INAI, pues ahora tienen que estar visibles y tendrán que ser tomados en cuenta. Entonces, pues bueno, esperemos que esto pueda suceder. Y aquí me regreso al punto pasados, porque justamente ahí es donde entra, creo que como parte fundamental, el hecho de que Osorio Chong ya no esté como coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de los Senadores y sea un señor que está vinculado con algo que es opositor al partido, que son Manlio Fabio y todo este grupo del PRI, que, salud amigo, que tendrán
la posibilidad de mantener un equilibrio en esta decisión, ¿no? Y pues bueno, a confiar, ¿no? Que las cosas puedan salir bien. Gracias, Claudio. Sí, yo opino lo mismo en cuestión de que ahí es donde vienen las famosas coincidencias. No sé qué impacto tenga la decisión que tomaron en el PRI. Quisiera yo pensar y quisiera tener la misma visión que tú tienes, pero eso ya sería la última, institucionalmente hablando, la última amenaza que yo veo y del último intento que podría hacer López Obrador en este gobierno en contra del INE. Pasando este escollo, creo yo que ya el presidente está en manos de las reglas normales, como debería de ser, y del área política, como debe de ser también. Entonces, para concluir, Claudio, solamente rápidamente, ¿qué estás viendo tú en el terreno de las corcholatas? Yo estoy viendo a un Marcelo Ebrard súper, perdón por el adjetivo, pero muy activo, haciendo una propaganda muy inteligente de su parte. Y digo muy inteligente porque esta semana se ha estado presentando pues, normalmente en los principales medios de comunicación para hacer la presentación o la sinopsis o la idea de su libro El Camino de México por Marcelo Ebrard. Aunado a esto, Claudio, lo tomo como tal, que es politiquería pura, presentó ante el Comité Olímpico pues una carta para solicitar sedes de los Juegos Olímpicos del 36 o del 40. Veo a una Claudia Sheinbaum que por más que quiere levantar, no levanta, y más con las ocurrencias de que ahora van a bombardear las nubes, que ya también los comisionados del agua anteriores dijeron, eso es algo absurdo, eso es una idea, no hay algo científicamente comprobado que se den esos resultados, y que por desgracia, Claudio, digo por desgracia porque ahí sí, pues no tiene nada que ver Claudia Sheinbaum, le va a tocar una época de sequía que se está reflejando a nivel nacional y que aunado a las tragedias del metro, a la corrupción que se ve en su gobierno, a la poca imagen que tiene, al cero carisma, mejor dicho, no poca imagen, la imagen es mucha, el poco carisma que tiene, yo lo veo que lo único que la tiene pendiente de hilos es la popularidad del presidente y lo que él la sigue apoyando. En el escenario político, pues ya también sale dentro de las corcholatas Noroñas, que es un personaje infumable e impresentable. Entonces la pregunta sería, Claudio, ¿Marcelo Ebrard crees que vaya a la contienda por Morena o que llegado su momento sí se vaya a Movimiento Ciudadano? ¿Y qué estás viendo en ese terreno de las corcholatas en esta semana, amigo? Creo que el pleito real va a ser entre Ebrard y Monreal Sí, y ambos se van a salir de Morena porque muy bien. ninguno de los dos va a aceptar no ser el candidato y se van a ir a algún lado, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, si uno de los dos se va a Movimiento Ciudadano, ¿qué partido le queda al otro? Sí, ¿No? Si pensamos que va a haber una oposición, ¿no? claro. Si alguno de los dos opta por la opción más débil de la coalición, entonces podríamos ver un resurgimiento del PRD, que lo dudo mucho, pero pues pudiera estar, porque no veo en otro lado donde puedan estar. Ahorita, por primera vez, creo que podría haber una posibilidad de que en lugar de que el peso lo tenga el partido, lo tenga el candidato, ¿no? Y hace, pues la última vez que lo vimos, y más bien, la única vez que lo habíamos visto en los últimos 100 años, había sido justamente con López Obrador, ¿no? Y seguramente Y ya qué vieron chistoso, esa posibilidad. y qué chistoso que comentas, y perdón por interrumpirte, Claudio, porque normalmente hablas y le das a noticias. Me llama mucho la atención que tú digas y que nombras el PRD, porque en esta semana, coincidentemente, Miguel Mancera invitó a Miguel Osorio Chong y a Claudia, Luis a la Massieu. hija de,
Claudia Ruiz Massieu, a Erubiel Ávila y no recuerdo otra persona que está a favor de Miguel Osorio, a unirse al PRD. Qué interesante, ¿no? Va a ponerse interesante, va a estar divertido, ¿no? A ver qué pueda salir. Pero sí, este asunto de las corcholatas, mira, ya habíamos platicado, sonó nada más como rumor, pero digo que esta rumorología de Radio Pasillo es muy importante, que hace, pues, no me acuerdo si fueron 15 días o 3 semanas en sábado, Claudia Sheinbaum fue llamada a Palacio Nacional y ahí en esa reunión el presidente le dijo que ella ya no era la candidata favorita, ¿no? Que tenía que seguir con la campaña y todo, pero que ya no era la favorita. Y parece que de 3 semanas para acá se ha desinflado mucho, ¿no? Así Ya es. ha tenido que estar pues ahí como sacándola y todo, pero ya no ha figurado tanto, ya no está saliendo tanto en medios, es decir, sí, parece que sí le frenaron. No sé si eso pueda ser real, pero puede que sea, ¿no? El asunto. Y pues bueno, Ebrard lo único que está haciendo en realidad es que pues él ha pasado en reuniones internacionales, o sea, él está haciendo mucho más ruido ahora, ¿no? Cosa que además me cuestiona muchísimo, saber, bueno, con tantas cosas que está y con tantos líos que tiene que estar arreglando y con tanto viaje y reuniones y todo lo que tiene que estar solucionando como buen bombero que ha tenido que hacer para estar apagando los incenditos del López Obrador, ¿en qué chingado momento te da para escribir un libro? ¿No? Es Amigo, mira, te voy a hacer la pregunta, obviamente es una pregunta sarcástica. retórica porque ya sabemos la respuesta, ¿no? Tú lo sabes, tú editas, tú creas, tú estás involucrado en el mundo editorial. La respuesta es que él no lo escribió. Pues, o sea, hay autores fantasma, pero a lo que voy es que eso es justamente pues un encumbramiento que está teniendo este señor, ¿no? Entonces, pues bueno. Ay, 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 ay. Pues Claudio, yo solamente me despido, te dejo a ti la conclusión del espacio. Creo yo que ahora sí estamos empezando ya la recta final de lo que va a ser lo que en México conocemos cada 6 años, se me hacen eternos, pero en el caso de López Obrador se me han hecho cortísimos, o voy a decirlo como le dijeron a una pareja, ¿no? Que cómo se le ha hecho su matrimonio, y dice, "Pues, a mí se me ha hecho como 6 minutos, oiga, pues, han sido rapidísimos, ¿no? Dice, pero no, debajo del agua, entonces, yo no sé cómo decirlo lo del López Obrador, pero creo que vamos a empezar a ver ahora sí lo que es la batalla en el terreno político, amigo. Lo que pasa en el terreno legal, creo que estamos llegando al final. Yo creo que se van a equilibrar las cosas en el INE y también creo yo que ahora sí van a empezar el bombardeo y torpedeo bajo ruin, como lo es todo, todo sistema político, ya en contra de este gobierno, amigo. Pues sí, amigo, vamos a ver cómo van a salir las cosas. Pues el escenario es preocupante, ¿no? Tenemos que dar la expectativa, pero pocas cosas, amigo, me preocupan más ahorita que darme cuenta en esta semana que yo no me sé el himno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y ahora ya me tengo que aprender el del AIFA, ¿no? Sí, Y vivo con el miedo de llegar al aeropuerto y que empiecen a tocar el himno y yo no lo pueda cantar. Estoy muy híjole, amigo. asustado con eso, amigo. Es que dijiste o supieras, no sé, diríamos en los textos que ya van a incluir en los textos de la SEP, Ujú. dijiste algo que es una incógnita. ¿Quién sabe quién se lo sepa sin obligación, amigo? No, yo sé, ¿para qué chingado sirve un himno de un aeropuerto, amigo? ¿No? Porque digo, supongo que si está el del AIFA es porque también existe el del Benito Juárez, ¿no? Que yo no me sé, yo no me lo Ah, sabía. Pero bueno, este, pues nos vemos la próxima semana, mi querido Juanjo. Gracias a todos los que nos acompañan, que nos hacen favor de escucharnos semana tras semana, de comentarnos, de compartir, de pues de estar acompañándonos y de que este proyecto que estamos haciendo desde la parte ciudadana con opiniones muy personales, este, pues desde esta postura apartidista nos permite
llevar a cabo este ejercicio de reflexión crítica y objetiva sobre lo que está sucediendo en materia política en nuestro país. Así es, amigo. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego.